Salmo 91, con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios, debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él. No confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo.
y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena. Nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados. El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario. Los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal.
versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él. Y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo. Nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23, con oración poderosa y explicación. Ahora leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada, y al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23, escrito por Esteban Correa.
Versículo 1. David es el autor de este salmo, y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba para el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares con riesgo. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridas o pueden ser atacadas por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad, un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos, es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor, para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», porque en Jesús se nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración, en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 10, Jesús dice: «Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Este salmo refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2. El versículo 2 dice: «En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». El descanso de los tiernos pastos nos habla de la libertad que encontramos en Cristo. En la salvación, Él nos da reposo para nuestra alma. Pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee, ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana, mencionado de esta forma en Juan capítulo 14, versículo 14.
pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, manifestando su vida plena, verificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice: «Confortará a mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita, de dar fuerzas al cansado, de dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David, conociendo la bondad del Señor, sabía que conformaría su alma y además lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente, nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías, capítulo 63, versículo 14, lo muestra de esta manera. El Espíritu del Señor les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá, ya que da por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice: «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». En Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, se encontraban en medio de una tormenta, y ellos se asustaron. Pero Él les dijo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo, y que nada nos dañe. Por eso nos dice: «No teman, yo soy el buen pastor, síganme, obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes». Su vara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor, y el cayado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descarguemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperamos un poco, solicitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta para que cuando decidamos estemos llenos de convicción, certeza, plena certidumbre, gozo y paz que llena nuestro corazón cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando Él nos habla, estamos seguros, nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro, nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor que nos alienta y motiva para proseguir por un buen camino, el versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida, ya que ninguno de los que confían en Él
serán avergonzados. Preparará una mesa delante tuyo, en presencia de tus adversarios, como lo dice en el Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarlos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6. El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, y que aunque se haya equivocado y haya sufrido también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amar a Dios es la clave, seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración, que aunque no lo merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esa misericordia te alcance. Está a solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir, y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Vemos toda la gloria del Padre por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye: y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Dios nos guía a la justicia, nos llena, provee, ayuda y conforta desde ahora y para siempre. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y lo recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud, para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia, para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarde mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandones. Estás conmigo todo el tiempo. Recibo tu aliento y guía, que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 7.
Biblia hablada con explicación y oración poderosa en audio y con letra. A continuación leeremos el Salmo 7 en la Biblia Reina Valera contemporánea y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir los próximos vídeos. Salmos, capítulo 7. Sigaión que David cantó al Señor, por lo que dijo Cus, hijo de Benjamín. Señor mi Dios, en ti confío. Ponme a salvo de los que me persiguen. No permitas que como leones me desgarren, que me destrocen sin que nadie me defienda. Señor mi Dios, ¿qué mal he cometido? ¿Acaso hay maldad en mis manos? ¿Acaso les he pagado mal a mis aliados, dejando sin más en libertad a nuestros adversarios? Si es así, que el enemigo me persiga, que me alcance y me haga rodar por tierra, que ponga mi honor por los suelos. Señor, levántate y en tu furor enfréntate a la furia de mis adversarios. Despierta y dicta tu sentencia en mi favor. Rodeado entonces de todas las naciones, reinarás sobre ellas desde el alto cielo. Tú, Señor, que juzgas a las naciones, júzgame como corresponde a tu justicia y de acuerdo con mi integridad. Pon fin a la maldad de los perversos, pero mantén firme al hombre honrado. Pues tú eres un Dios justo que examina el corazón y la mente. Dios es mi escudo, Él salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, siempre enojado con la gente malvada. Listos tiene el arco y la espada para actuar contra ellos si no se arrepienten. Listas tiene también armas mortales, ya ha preparado ardientes saetas. El malvado concibe hacer el mal, tan preñado está de maldad que de él nace la mentira. Ha cavado un pozo muy profundo, y en ese mismo pozo caerá. Su maldad se volverá contra él, sus agravios recaerán sobre él mismo. Yo alabaré al Señor por su justicia, cantaré salmos al nombre del Dios Altísimo. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 7, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. La palabra sigaión es utilizada para describir la meditación o pensamientos de David respecto a esta situación. Cus es un enemigo de David, aunque no se aclara, era seguramente alguien que estaba del lado de Saúl cuando éste le tenía envidia y decidió perseguirlo. Ante estas situaciones de ensañamiento contra la vida de David, vemos cómo el Salmo comienza con una contundente declaración. Señor, en ti confío. Aunque parezca una frase simple en los Salmos, involucra una profunda fe y compromiso en aferrarse a Dios. Muchas personas son creyentes hasta que su fe es probada. No pueden aferrarse a Dios en una prueba porque les parece que es demasiado riesgo ponerse a confiar en Dios. Piensan que Dios no intervendrá en nada, que es algo tan abstracto que les parece irreal ponerse a confiar en alguien que no ven y que por supuesto no entienden. Solo aquellos que hayan tenido un encuentro con Dios
que han sido llenos del Espíritu saben de la importancia de aferrarse al Señor en momentos difíciles. Es como que la incredulidad se pone de manifiesto rápidamente cuando estamos en peligro. Pero aquí David nos muestra todo lo contrario. Su primera reacción en su pensamiento es confiar en Dios. Debemos quitar toda superficialidad de nuestra fe. La verdadera fe es como una raíz que está arraigada y que se sostiene fuertemente. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador, cuando mostró diferentes partes donde la semilla cae, lo que representa los corazones, y esa semilla reacciona diferente en cada uno. En esta parábola Jesús nos muestra cómo es una fe de corta duración. No tiene raíces firmes. Son aquellos que se comparan a una semilla que es sembrada en tierra rocosa. En Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Este salmo es una ayuda para los momentos difíciles, que es donde debemos ser firmes en la fe, y así crecerá y será cada vez más fuerte. Versículo 2. Aquí se usa la comparación con un león que quiere destruir y devorar. Así sentía David el ataque de sus enemigos, y no es casualidad que haya puesto al león como ejemplo, ya que en el Nuevo Testamento se nos muestra que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Nuestros enemigos han sido puestos bajo nuestros pies, porque Jesús ha pagado el precio de nuestra liberación y justificación. Por esto, al permanecer en Cristo, somos más que vencedores, ya que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Señor nos protege del león rugiente. Esta es una oración defensiva contra los ataques del maligno. David lleva consigo el plan de Dios y por eso tenía oposición. Siempre el diablo utiliza a ciertas personas de nuestro entorno para desanimarnos. Cuando estamos siguiendo el plan de Dios tendremos distintas oposiciones, pero el Señor llevará a cabo su plan si permanecemos firmes en la confianza. Versículos del 3 al 5. David sabía que la acusación en su contra era falsa e injusta. Por eso hace esta oración en el versículo 3, asegurando su integridad e inocencia. Cuando hacemos lo correcto podemos orar a Dios seguros, sabiendo que no dejará nada impune. David incluso había sido compasivo con sus enemigos, había dejado en libertad a sus adversarios. Esto nos muestra lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 12, versículos del 17 al 21, que no paguemos mal por mal, sino que hagamos bien a los que nos hacen el mal, y seremos recompensados. David utiliza también su buena actitud para proclamar su inocencia. Solo la seguridad de la inocencia nos hace hacer este tipo de oraciones. Así siempre
podemos orar con fuerza y seguridad en contra de la injusticia. Versículo 6. Aunque sabemos que Dios nunca duerme, David hace una oración diciendo: levántate y despierta en mi favor. Si bien Dios todo lo sabe, entendemos que solo se mueve de acuerdo a la fe y a la oración de sus hijos. Por eso debemos clamar como hizo David: Señor, levántate y hazme justicia ante la adversidad. Dios se mueve cuando le creemos. Versículos 7 y 8. Aquí se muestra un panorama global de Dios como juez de las naciones. Puede ser también profético, ya que un día las naciones serán juzgadas. David hace un paralelismo en su petición, para que así como Dios es juez sobre todas las naciones, también lo sea sobre su caso para hacerle justicia. Versículo 9. Podemos alabar a Dios por ser justo y honrado, que hace justicia y pone fin al perverso, ya que su naturaleza es ser justo con todos. El Señor dará su merecido a todo aquel que permanezca en la maldad sin arrepentimiento y protegerá al justo. Podemos usar esta forma también para orar y adorar a Dios con nuestras palabras. Versículo 10. Cuando tenemos persecución, podemos poner la confianza en Dios como nuestro escudo y protección, porque Él mira la rectitud del corazón sobre todas las cosas, y es escudo a los que en Él confían. Versículos del 11 al 13. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios espera el arrepentimiento de los que permanecen en maldad. Pero si el arrepentimiento no sucede, no puede dejar de ser justo. Tendrá que pagar a cada uno como corresponda. La misericordia de Dios está clara a lo largo de los Salmos y toda la Biblia. Dios espera arrepentimiento. Es grande en paciencia y tarda en enojarse. Pero la Biblia también enseña el justo juicio de Dios sobre aquellos que no deciden arrepentirse de su maldad. David usa simbología en el versículo 12 y 13, donde describe armas de ataque en manos de Dios contra el impío, como la espada, el arco y saetas ardientes para ejecutar su juicio. El Señor se encuentra preparando todo para dar recompensa a cada uno, según lo que haya hecho. Versículos del 14 al 16. El malvado concibe maldad y comienza a llenarse de maldad y mentira. Esta maldad se va desarrollando en él como un embrión. Toda semilla de maldad debe ser eliminada de nuestra vida. Las semillas de maldad son ideas y planes carnales y perversos. Así como hay corazones que son tierra buena y fértil para la palabra de Dios, también hay corazones que lo son para ser preñados por la maldad. En Juan capítulo 8 versículo 37, Jesús les habló a aquellos que no recibían su mensaje y les dijo que en sus corazones no había cabida para su mensaje. Cuando un corazón rechaza sistemáticamente la palabra de Dios, puede que le dé cabida a las semillas de maldad, que son maquinaciones y planes de destrucción.
David grafica la obra de los malvados e impíos comparándolos con la concepción. Pero el malvado cosechará todo lo que ha sembrado. El verso 15 y 16 lo dice así: ha cavado un pozo muy profundo, y en ese mismo pozo caerá. Su maldad se volverá contra él, sus agravios recaerá sobre él mismo. El versículo grafica la siembra y la cosecha de los actos de los hombres, algo de lo que siempre debemos ser conscientes para obrar con cordura, prudencia y justicia. Versículo 17. La alabanza a la justicia de Dios es la declaración de la batalla ganada. El Señor es justo y hará justicia. Nuestra vida de adoración nos dará el poder, la fuerza y la respuesta de Dios para ser libres. La alabanza sincera nos llena de comunión con el Señor y del poder del Espíritu Santo para vencer todo pecado y atadura. Y ahora, hagamos juntos una oración basada en el Salmo 7. Dios mío, defiéndeme de los que me atacan injustamente. Guárdame de todos aquellos que me quieren destruir. No permitas que se vuelvan contra mí. Que toda palabra injusta contra mi vida sea avergonzada. Derriba al Señor, al enemigo que quiera maquinar planes de mentira para hacerme caer. Que tu poder destruya los planes del diablo contra mí. Levántate en mi vida, Señor, para hacerme justicia, porque te busco y quiero hacer tu voluntad. Soy limpio y perdonado por la sangre de Cristo. Soy una nueva creación. Por eso ahora en tu amor y justicia me harás ver mi liberación a todo problema. Tú eres un Dios justo, que juzgará al mundo y las naciones. Por eso confío en ti, porque también juzgarás a todos aquellos que me hacen el mal. En tus manos encomiendo mi causa. Señor mi Dios, te alabaré desde ahora y para siempre. Mis labios proclaman tu justicia, tu verdad, y que honras a los justos. Tú me das vida y libertad. Pido, creo y recibo todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Salmo 70. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande Dios. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Señor, no te demores. Padre Celestial, espero en ti y en tu palabra. Confío que tú me sostienes firmemente con tu diestra poderosa. Soy como un niño pequeño que necesita la guía y la ayuda de su padre. Si nosotros, siendo malos, damos buenos regalos y la atención que requieren nuestros hijos, cuánto más tú, Padre Celestial, nunca te negarás a bendecir y a oír a un hijo tuyo que se humilla delante de tu presencia. Y como dice el salmista,
En cuanto a mí, pobre y necesitado, y aquí no habla de riquezas o poder humano, ya que el rey era poderoso, poseía muchos bienes materiales y tenía gran influencia. En cambio, él se refiere a la actitud del corazón, un corazón que reconoce que le ayuda verdaderamente, que produce resultados exitosos y persevera a través del tiempo. Es la que viene de ti únicamente. Por tanto decimos, tú eres mi ayudador. Señor, no te demores. Socórreme, según tu gran amor y misericordia, la cual se renueva sobre mi vida cada día. Cada amanecer son nuevas tus bondades y favores hacia mí. En este tiempo dedicado a ti, a tu palabra y a la oración, espero la manifestación de tu poder salvador. Te busco con urgencia. No dejo que esta situación avance o empeore, porque te busco con fe, con confianza. Sé que me responderás. Por tanto, el maligno y sus tretas quedan destruidas, y tu nombre es grandemente glorificado y exaltado. Tu presencia me fortalece y me ayuda a seguir. Igual es amor restaurador de tu espíritu. Es derramado hoy, una vez más, dándome fuerza, sabiduría y la plenitud espiritual que necesito. Tu dulce presencia es para mí como el agua fresca de un manantial cristalino en medio del desierto, de la tribulación y problemas. Bebo de tu agua pura. Ríos de agua viva comienzan a correr dentro de mí. Gracias, Dios. Gloria a tu nombre. Tú lo has hecho posible una vez más. Me gozo en ti, Señor. No en la calamidad o vergüenza de mis adversarios, o de aquellos que me persiguen, pero que ahora han sido avergonzados. Oro por ellos y bendigo sus vidas. Pido por su entera salvación y restauración, y que conozcan el amor de Dios a través de Jesús. Mi gozo viene solo por tu causa, más allá de las circunstancias externas y los contratiempos que deba atravesar. Mi felicidad se halla en ti, Jesús, quien eres mi fuente inagotable de plenitud y saciedad para mi alma. En ti estoy completo. No me falta nada, como lo enseña tu palabra en Colosenses, capítulo 2, versículo 10, que dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mi plenitud viene de quien está por encima de toda autoridad o principado terrenal y espiritual. Sí, Jesús está por encima de todo y todos, y Él me llena constantemente de su fuerza y plenitud. ¿Cómo no voy a alabarte, mi buen Señor? ¿Cómo no voy a bendecirte? ¿Cómo no agradecerte por darme este privilegio especial de ser parte de aquellos escogidos para llevar la grandeza de tu plenitud y presencia dentro de mi corazón? Gracias, Padre Celestial. Pido, creo y declaro toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 51. Biblia hablada con explicación y oración poderosa. Estudio bíblico hablado de los Salmos. A continuación leeremos el Salmo 51 y luego haremos un comentario devocional y una oración. Salmos, capítulo 51. Al director musical, Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ahora veremos un comentario devocional. Versículos del 1 al 3. El rey David escribió este salmo luego de cometer adulterio con Betsabé y haber asesinado a su esposo para quedarse con ella. Su pecado había sido grave y alevoso ante los ojos de Dios. Podemos conocer esta historia en 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12. David debía salir a la guerra, pero se quedó en su palacio, y paseando por él, vio a Betsabé, a la cual codició y envió a llamar para cometer adulterio con ella. Ella estaba casada con Urías, un fiel soldado, pero al ver que este era un impedimento para su plan de hacer a Betsabé su esposa, lo envió a una posición de la batalla para que con mayor seguridad sea muerto en combate. Luego de hacer todo esto, el Señor envía al profeta Natán a reprender a David por lo que había hecho. Cuando David toma conciencia de su enorme pecado, se arrepiente, y el profeta le dice que no morirá, pero que aún así tendrá consecuencias por ello. David reconoce su pecado y pide que conforme a la piedad de Dios sea borrado. El versículo 3 dice: Porque yo reconozco mi vergonzosa acción, día y noche me persigue. David sentía una gran culpa por lo que había hecho, pero su arrepentimiento fue genuino y profundo, y logró recibir el perdón de Dios en su alma y ser limpiado. En el verso 2 dice: Lávame más y más de mi maldad. Todos estamos en un proceso de crecimiento en santidad y consagración. Nuestro progreso espiritual debe ser cada día morir más al pecado y vivir por el Espíritu. Necesitamos continuamente la fortaleza del Señor y ser lavados profundamente por la palabra de Dios para vencer nuestra naturaleza inclinada al mal. Así como David tomó la actitud correcta, volviendo su corazón a Dios, humillado y pidiendo clemencia,
Así debemos descansar nosotros en el Señor, sabiendo que su amor es inalterable. Aunque las malas decisiones tengan consecuencias, debemos clamar para que el pecado sea borrado de nuestras vestiduras espirituales y estar en paz con Dios. David había tramado un plan bien premeditado en cuanto a este pecado. No fue una debilidad temporal, la cual haya abandonado rápidamente, sino que se mantuvo en un oscuro plan, ya que al pecado del adulterio le añadió también el pecado del asesinato. Diferente hubiera sido el caso que David se arrepintiera rápidamente de haberse acostado con Betsabé, y ahí terminaba todo. Seguramente las consecuencias no hubieran sido tan severas. Podemos leer las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 10 al 13. Pero aún así, el Señor restauró su alma y limpió su culpa. Debemos estar atentos para huir de todo pecado rápidamente y evitar que nuestras vestiduras espirituales sean manchadas. Puede que sientas que tu pecado haya sido grande, pero vemos que las multitudes de la piedad de Dios llegan a ser más grande todavía, para limpiar, sanar y restaurar de la culpa del pecado. Abre hoy tu corazón al Señor y confiésale todo pecado que creas que debas pedir perdón. Y aléjate de eso, así podrás caminar sin el peso y las consecuencias de la rebelión. Versículo 4. Aquí se nos muestra una particular declaración. Contra ti, solo contra ti he pecado. David había pecado contra Urías, contra Betsabé y contra su propio cuerpo también. Pero su dolor más grande parecía ser haber pecado contra Dios. Su conciencia de la ofensa y desagrado que había causado al Señor, su sensibilidad y comunión con el Señor estuvieron tan afectadas que en su clamor entendía que la gravedad mayor era haber pecado contra Dios. Vemos en esta actitud que David era un hombre con debilidades y con una naturaleza pecaminosa como todos nosotros. Pero el Señor era su mayor prioridad en la vida. Ni su poder, ni su ego, ni sus deseos carnales fueron mayores que su preocupación de estar a cuentas con Dios. Así que, estimado amigo, si realmente queremos mantener una vida bajo el favor y agrado del Señor, nuestra meta más grande es mantenernos en amistad íntima con Dios. Versículo 5. Algunos interpretan que David era fruto de la fornicación, porque el versículo 5 dice: «En pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Pero la Biblia no aclara esto. De lo que sí estamos seguros es que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural a lo corrompido, lo que se ha denominado el pecado original, con el cual nacemos, y esta inclinación a lo corrupto solo comienza a cambiar cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y somos regenerados en la nueva naturaleza de Dios. Y así lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. David comprendía que existía una naturaleza pecaminosa en su ser interior, que lo arrastró y a su vez, en su voluntad se dejó llevar, consumó la tentación de manera agravada. Y aquí aprendemos 2 lecciones. Lo primero es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre intentará arrastrarnos a lo inmoral, pero ahora que somos nuevas criaturas, tenemos al Espíritu de Dios
el cual nos da la capacidad y fortaleza para poder decir no a cualquier tentación, porque el Espíritu nos da libertad y hace morir las malas obras en nosotros. Lo segundo es que si hemos sucumbido a los deseos carnales, podemos ir a Dios en el nombre de Jesús, nuestro abogado defensor, y pedir perdón, ya que pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, y así ser limpiados para tomar la decisión de seguir al Espíritu Santo y no estar atados al poder del pecado. Versículo 6. La verdad en lo íntimo es lo más valioso en nuestra condición espiritual. Esa intimidad tan personal que podemos tener con Jesús es, en definitiva, nuestra verdadera condición ante Dios. Confundimos muchas veces actividades o buenas costumbres cristianas con la verdad en lo íntimo. Pero el Señor quiere llevarnos a una verdadera consagración y madurez. No es lo que aparentamos, ni la forma de vestirnos, ni las costumbres cristianas, ni la cantidad de actividades que podamos hacer, que muchas veces, en vez de hacerlo de corazón para el Señor, lo hacemos para ser aceptados y agradar en nuestra comunidad. La Biblia nos enseña la verdad en lo íntimo, porque solo Dios es nuestro verdadero motivo, a quien debemos servir de corazón y adorar, porque solo Él puede transformarnos, ayudarnos y utilizarnos con poder. Por ejemplo, si tienes falta de fe o falta de sabiduría para alguna decisión, debes pedir en lo íntimo de tu ser, con verdad y sinceridad, diciendo: Señor, me cuesta tener fe, ayúdame. No entiendo qué decisión tomar, dame sabiduría. Y lo mismo con nuestro pecado. Te pido, Señor, que me perdones, límpiame y lávame. Quiero alejarme de todo lo que no te agrada. Esto no tiene que ver con nuestra exposición ante los demás, ni con nuestras costumbres o actividades. Tiene que ver con la verdad en lo íntimo. Si somos completamente sinceros, buscando conocerlo a Él, nuestra vida es transformada. Recuerda este verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo del 7 al 13. El hisopo era utilizado para rociar la sangre del cordero en la Pascua y para rociar el agua purificada del sacerdote en el Antiguo Testamento. Por eso, David usa esas figuras para pedirle al Señor que limpiara su corazón y lo purificara. Los creyentes debemos ser limpiados y rociados con la sangre de Cristo en regeneración espiritual. Nuestro pecado debe ser confesado y debemos arrepentirnos. Muchos creyentes encuentran obstáculos en sus vidas por no confesar sus pecados. Es bueno tomar un tiempo y ponernos a cuentas con Dios, pedir perdón por los pecados cometidos, reconocer y no ocultar. No tomemos nunca livianamente los pecados. Hay que confesar y hay que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Su misericordia y su amor es grande. Su deseo es perdonarnos y nuestra meta es vivir en libertad y madurar. A medida que maduramos y crecemos en la vida espiritual, los viejos deseos de la carne morirán. Cuanto más nos llenamos de Dios, más fortaleza tendremos para vivir libres, limpios y sanos. El verso 11 es muy significativo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En Juan, capítulo 16, versículo 7 dice: Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago,
el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Se refería a la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos convenía que Él fuera al Padre, para que el Espíritu more en nosotros. Su obra consumada en la cruz permitió que recibiéramos la llenura y bautismo del Espíritu Santo para tener una vida de libertad. Él está y nunca nos deja. Mora en nosotros. Nuestro mayor tesoro en este mundo vive en nuestro interior y nos trae el amor de Dios permanentemente. David ruega a Dios que no quite su Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento se nos pide que no lo apaguemos ni lo contristemos. Practicar el pecado y la rebeldía es lo que hace que nuestra vida espiritual se deteriore, hace que dejemos de sentir la presencia de Dios y nos enfriemos. Por eso debemos permanecer en Jesús en lo íntimo. Toda esta idea cierra en el versículo 13, donde David se sentía incapaz de ayudar a los pecadores o de hablar de las verdades de Dios hasta no ser limpiado y restaurado interiormente. Somos eficaces para predicar el Evangelio cuando estamos en plena comunión con el Señor. Versículo 14. Aquí David pide perdón por el pecado de homicidio, ya que había enviado a matar a Urías, esposo original de Betsabé. Es necesaria la confesión específica del pecado. Versículos del 15 al 17. Con la restauración viene la alabanza de agradecimiento por la salvación y perdón. El gozo y la alegría vuelven a aparecer en nuestro ser cuando estamos a cuentas con el Señor. Su amor nos renueva, quita de nuestra vida toda amargura, deseos oscuros, corrupción, violencia y malos deseos. Dios nunca despreciará el corazón arrepentido, transparente y genuino, que busca ser perdonado. Jamás debemos creernos que somos más santos que los demás. En cambio, debemos temer, sabiendo que somos débiles, para así ser fuertes en el Señor. Es solo por pura gracia que somos perdonados, no porque somos buenos. Solo la humildad y dependencia de Dios nos mantendrán protegidos de la religiosidad o del fariseísmo. Versículos 18 y 19. David pide una bendición para la nación, ya que al ser rey, su pecado también afectaba a su pueblo. Declara ofrecer sacrificios y holocaustos, tal como era la costumbre en el antiguo pacto, para agradar a Dios. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento significaba volverse a Dios, ponerlo primero, adorarlo y pedir perdón, lo cual traía beneficios a todos. Y ahora oremos juntos, de acuerdo al Salmo 51. Padre Celestial, hoy vengo ante ti a pedirte perdón por todo lo que ha ofendido tu santidad, todo aquello que no te ha agradado de mi vida. Perdona todo pecado que no te he confesado. Hoy expongo toda debilidad en cada área de mi vida, en la codicia, lujuria, odio, venganza, vanidad, mentira y toda clase de cosa corrupta en mi vida. Límpiame y lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo para que sea limpio. Lava mis vestiduras y santifícame con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tú eres lo más importante para mí, por eso quiero vivir a cuentas contigo, siendo totalmente transparente y morando en la luz de acuerdo a tu palabra. Reconozco que soy débil y necesito del poder de tu Espíritu Santo para obedecerte eficazmente y no caer en los deseos del pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo
Y a partir de hoy esta será mi prioridad, la comunión contigo, aún en las pequeñas cosas. Dame sabiduría, hazme comprender tu camino y renueva un espíritu recto dentro de mí para que camine en tu derecha senda. Renuévame en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Úsame como un instrumento limpio y eficaz para llegar a los perdidos y para que conozcan tu salvación y bondad. Pido, creo y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Salmo 34. Biblia hablada con explicación. Oración poderosa en audio y con letra grande para leer. Ahora leeremos el Salmo 34, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 34. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 34, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 3. A medida que vamos creciendo en la fe y teniendo una revelación mayor de Dios, no haremos otra cosa sino alabarlo y adorarlo permanentemente. Por eso David hace una exclamación desde lo más profundo de su alma y dice:
alabaría al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. La adoración a Dios es una respuesta automática de nuestro corazón cuando somos llenos del Espíritu Santo. Adorar es unirse a Dios en el Espíritu para rendirle todo nuestro amor, llenando nuestra boca de alabanza porque Él es digno de recibirla. Podemos conectar este texto a lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la adoración a Dios y a la llenura del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20, que dice así: No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música el Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, madurar y conocer a Dios está ligado directamente con los frutos de nuestros labios, que confiesan su nombre para adorarlo. El cielo está lleno de adoración. En la iglesia nos juntamos para adorar a Dios, porque la llave que prepara el camino para que seamos libres, sanos y bendecidos en todas las cosas. Toda persona que ame a Dios alabará su nombre, con sus palabras, sus actos y sus pensamientos. La adoración es un arma de guerra espiritual que rompe cadenas, abre los cielos y destraba las puertas cerradas. En una historia bastante conocida, como la de Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, esta historia está relatada en el libro de los Hechos, y la disposición de sus corazones en un momento tan duro como quedar presos injustamente fue la de adorar a Dios, y no tuvieron otra cosa en su interior sino adoración al Padre. Ellos sabían que habían sido encarcelados por predicar su palabra y que todo era temporal, y porque amaban a Dios decidieron adorarlo, y fue tan gloriosa la manifestación de su adoración que el Señor hizo temblar el lugar y fueron liberados. El relato del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 40, lo dice así: A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. En el versículo 2 nos dice que David se gloría, se jacta del Señor, porque las personas de fe están exultantes por tener la bondad y el amor de Dios a su lado, por sentir la dulce presencia del Espíritu Santo todos los días, quien nos guía, fortalece y ayuda. Esa es nuestra gloria y felicidad. En el verso 3 hace una invitación para hablar de las grandezas del Señor y alabar juntos su nombre. Es poderoso que adoremos juntos con otros hermanos al Señor y que hablemos de su poder. Debemos hacerlo siempre para fortalecernos y para que la obra de Dios avance. Versículo 4. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Hay 3 elementos en este verso. Uno es la acción de orar, otro es la respuesta de Dios, y el tercero, la libertad de los temores. El temor es el enemigo número 1 de la fe y de la vida espiritual.
Por eso la mayoría de las veces que necesitamos ayuda es porque puede haber algún tipo de temor. David, en vez de enfocarse en el temor, se enfocó en el Dios, creador de todas las cosas, y oró a Él, y recibió respuesta. La respuesta de Dios puede que no venga simplemente porque no oramos. Así que es imperativo que podamos tener un momento de sincera y profunda oración a Dios. El resultado será la respuesta de Dios y la libertad de todos los temores. Es bueno saber que no quedó ningún temor de David sin resolver. Debemos resaltar la palabra a todos, porque Dios nos libró y nos libra de todos los temores. Versículo 5. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Este salmo tiene una forma poética. En la versión Reina Valera de 1960 dice en este verso de la siguiente manera: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Buscar su ayuda, orar, dirigir nuestra mirada a él con esperanza y expectativa es lo que nos alumbrará la vida. Muchos pueden conocer algo de Dios o haber tenido alguna experiencia, pero para estar alumbrados por el Señor siempre debemos mirarlo. Esto significa escuchar su palabra y obedecerla, buscarla y hacer su voluntad. Ponernos en el camino de satisfacer nuestra hambre y sed espiritual traerá como resultado que su luz nos hará la vida clara. Estaremos radiantes de alegría. Se produce un rompimiento que corta las cadenas de oscuridad cuando decidimos alcanzar a Dios. Si pedimos su ayuda, llegaremos al momento donde la luz irrumpirá sobre toda sombra de vergüenza en nuestra vida para darnos la plenitud de Dios. Comparemos esto con Job, capítulo 11, versículo 17. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciera, será como la mañana. Esta es la voluntad de Dios para ti, para mí y para todos los hijos de Dios. Que su luz nos guíe, nos ilumine, nos haga estar radiantes de alegría. La gloria de Dios debe verse por medio de nosotros. Si basas tu vida en Dios y procuras serle fiel, su luz llenará cada rincón de tu ser y de todos en tu vida. Versículo 6. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Vemos una repetición de la actitud de orar para ver la respuesta de Dios, y en este caso, ser salvo de todas las dificultades. Otra versión dice, de todas las angustias, qué tremendo que es el poder de Dios, que nos da la palabra, todas, para darnos a entender que Él siempre nos puede ayudar. Solo debemos orar a Él, para que nos dirija a la salida y nos dé libertad. No hay angustia que no pueda resolver, pero debemos tener la humildad de enfocarnos en Él, para ser alumbrados al orar. Versículo 7. Este es uno de los textos más populares de la Biblia, y dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero notemos la tremenda importancia que tiene el temor de Dios. En este pasaje, la Biblia está llena de referencias a tener temor de Dios, que no es otra cosa que obedecer su palabra, sabiendo que Él es creador de todo y que quiere lo mejor para nosotros.
Tener temor de Dios es sensatez y sabiduría, es tener respeto, reverencia, adoración, amor y devoción a Dios. Para saber si tenemos temor de Dios, tenemos que estar cuidando de hacer todo lo que Él nos pida y no desviarnos de su camino. Así, su ángel estará para defendernos. Esta protección no tiene comparación. No hay ninguna protección mejor que podamos tener en la vida que el ángel del Señor acampando, rodeándonos y defendiéndonos. El versículo 8 nos hace una invitación a probar a Dios en el sentido de buscarlo, de acudir a Él como nuestro refugio para experimentar su bondad. David tenía una relación genuina de amor con Dios. La Biblia nos deja claro que toda persona que con humildad busque a Dios y sinceridad tendrá su favor y respuesta. Por eso, es también este texto una promesa de alegría que tendremos a aquellos que nos refugiamos en Él. Versículos 9 y 10. Dice: teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Otra vez vemos las bendiciones para los que aman, respetan y temen a Dios. El temor de Dios tiene poco que ver con conductas externas y mucho que ver con actitudes internas. Porque los fariseos en tiempos de Jesús cumplían con todo lo que tenía que ver con la ley, con lo que se podía ver a simple vista, pero no cumplieron con un corazón agradable a Dios. Lo religioso puede confundir a las personas, porque puede parecer que alguien que aparenta ser santo o piadoso está haciendo las cosas bien, pero en verdad no tiene la aprobación de Dios. Cuando conocemos a Dios, nos daremos cuenta que Él no mide con la misma vara que el mundo o el ojo humano miden. El mundo mide todo por apariencias, pero Dios puede ver el corazón. David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios, y vemos en su vida cómo él despreció ser arrogante. David tuvo un origen humilde, incluso fue despreciado por su propia familia, pero había conocido lo que Dios ve y valora en nosotros, y lo muestra a través de este salmo y de muchas otras historias en la Biblia. Cuando notemos alguna mala actitud en nuestro corazón, debemos tener la humildad de reconocer y cambiarla. Si nos cuesta vencer las malas costumbres o actitudes, simplemente debemos decidir renunciar a todo lo que nos perjudica y pedir ayuda a Dios para tener el corazón recto que necesitamos. Si Dios nos dice algo en su palabra, es porque espera que lo obedezcamos. Sin embargo, la falta del temor de Dios puede hacer que una persona sea mentirosa, irrespetuosa, inmoral y corrupta, violenta, incrédula y toda clase de cosas malas que están vinculadas con la arrogancia y la rebelión. Sin embargo, puede ser que tenga una apariencia de religiosidad, pero en su corazón es todo lo contrario. Por eso el temor de Dios no se puede medir por apariencias, sino que cada uno debe quitar las zonas oscuras para entregárselas a Dios. Renunciar a todo lo malo y vergonzoso y así vivir agradando a Dios, temiendo su nombre, amando su presencia y obedeciendo su palabra. La promesa que nos da es que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien.
Menciona el versículo 10 como ejemplo a los leones jóvenes y fuertes que aun teniendo fortaleza y juventud, pueden no conseguir el suficiente sustento. Pero los que temen a Dios, sin importar su condición, aunque pasen momentos de escasez, no tendrán falta de ningún bien. El versículo 11 es una contundente invitación que todos recibimos de un Padre para enseñarnos lo más importante que necesitamos saber: aprender el temor de Dios. Sí, querido amigo, inmediatamente en el verso 12 el autor hace dos preguntas simples, pero que son extraordinarias a la vez. La Biblia Reina Valera 1960 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta forma: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? La pregunta es la forma de decirnos que una vida y un corazón con temor de Dios dará como resultado una vida con muchos días para ver el bien. No solo una vida larga, sino una vida larga y feliz. Podemos dar gracias a Dios, porque su voluntad es que nosotros tengamos una vida larga y feliz. Nuestra parte es someternos a su plan, amarlo de todo corazón, iluminar y limpiar todo rincón oscuro, todo pecado de nuestra vida, siendo llenos del Espíritu Santo, para vivir vencedores, rompiendo toda maldición y cadena que el enemigo quiere traer a nuestra vida. En el verso 3 y 14 nos da una respuesta que parece simple, pero envuelve también un gran compromiso y consagración. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Controlar nuestra lengua es una de las tareas más difíciles, pero es la señal de que vamos madurando. Se refiere que tenemos que hablar vida, fe, esperanza y proclamar las promesas de Dios, dejando toda mentira y engaño y no siendo juzgadores, ya que todos tenemos debilidades e imperfecciones. Debemos dejar de ser jueces antes de juzgar a otros. Temamos por nosotros mismos, apliquemos la misericordia de Dios con los demás y seamos más observadores de nosotros mismos para así ser ejemplo. Guarda la lengua del mal. Es dejar de hablar, de quejarse, abandonar el odio, la envidia, la incredulidad, la dureza, los celos. Es renunciar a ponernos como jueces religiosos. Es abandonar la duda, de dejar de maldecir a otros, dejar de hablar mal. Involucra muchas cosas. No es solamente dejar de decir palabras groseras o inmorales. Es mucho más que eso. Es ver cómo está nuestro corazón para que nuestra boca refleje nuestro arrepentimiento y humildad. Este texto es uno de los que se repiten textualmente en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 3. Es muy contundente cuando podemos ver un texto que se repite literal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro cita el Salmo 34 y lo hace bajo el siguiente contexto. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición a esto. Los ha llamado Dios
y Él les concederá su bendición, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Querido amigo, muchas de las claves para obtener victoria en nuestra vida diaria están en estos versos que nos hablan abiertamente de disfrutar la vida y ver muchos días felices. El fruto está directamente relacionado con las palabras que salen de nuestro corazón. Pedro viene hablando de no contestar con insultos, sino bendecir, tener buen corazón, mantener una actitud humilde y no pagar mal por mal. Y al final dice: a esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Entonces, cita al Salmo 34, versículos del 11 al 16. Todo se centra en la actitud humilde del corazón y que el mal quede desechado y no se transforme en palabras, siendo incluso dadivosos con los que nos hacen el mal. Esta es la forma bíblica de tener paz y ver muchos días buenos y felices. Luego añade que tomemos distancia de las cosas contrarias a la palabra de Dios. Dice: aléjate del mal. Algunos quieren saber cómo obtener la bendición, y querido amigo, antes que los sacrificios y esfuerzos humanos, el Señor nos demanda un buen corazón, tener humildad, no abrir la boca para el mal, ni perseguir aquello que nos daña. Tenemos la responsabilidad de dejarnos moldear por el Espíritu de Dios, y así seremos cada vez más parecidos a Jesús. Morir a estos malos deseos es morir a la carne y vivir en el fuego de Dios. Desde el momento que dispongamos nuestro corazón a obedecer y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sus ojos estarán abiertos sobre nosotros, vigilando y controlando nuestros pasos y ayudándonos. Sus oídos listos para escucharnos cuando haremos y solicitamos su ayuda. Y nos dice además que no sucederá lo mismo con los que practican el mal. Si has estado queriendo hacer la voluntad de Dios, a pesar de que eso te causó dificultades, debes saber que el Señor lo ve y su oído está atento a tu clamor. Ser fiel en todas estas cosas no será en vano. Los versículos 17 y 18 dicen que el Señor oye a los suyos cuando claman por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Vemos que Dios nos llama, que haya una actitud en nosotros de buscar en Él la ayuda. Si clamamos, estamos manifestando que Él tiene poder para rescatarnos. Estamos poniendo fe, pidiendo ayuda, y otra vez se repite la palabra todas. El Señor nos libra de todos los temores, de todas las angustias y de todas las aflicciones y dificultades. El verso 18 nos muestra nuevamente que Dios pone atención a nuestro ser interior y no en las apariencias que podamos dar ante los demás. Es decir, el fariseísmo religioso. El espíritu humilde es agradable a Dios porque es sensato y no se cree autosuficiente. El Señor levantará muy en alto
todos aquellos que sepan humillarse ante Él y humillar a los que se enaltecen a sí mismos. Versículos 19 y 20. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Aquí se enfatiza la integridad, porque todos pasan dificultades, pero el Señor librará de todas ellas a los íntegros. Integridad es guardar la palabra de Dios y vivir por ella. La gracia de Dios no es para que especulemos, es para que sepamos que podamos ser fortalecidos para vencer. Jesús dijo a la mujer que era acusada de adulterio: «Ve y no peques más». Le mostró su gracia con perdón y amor, proclamando a que viva una vida santa, alejada del adulterio. También dijo el Señor que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. La obediencia no es algo menor. Es lo que Dios quiere lograr en nuestro corazón. Es una actitud que debemos decidir tener, y por eso nos dio el Espíritu Santo, quien nos capacita, fortalece y transforma. Veamos cómo lo dijo Jesús en San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Aquí, en el mundo, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Todos podemos cometer errores, pero nuestra actitud es dejar de cometerlos, porque el pecado nos daña, nos aleja del plan de Dios. El Señor es bueno y promete responder a los íntegros y proteger a los justos. Versículos 21 y 22. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugia en Él será condenado. En estos tiempos, el mundo vive un crecimiento de la perversidad, de la inmoralidad, la frivolidad. El mundo está obnubilado por cosas corrompidas, pero llegará el día en el que Dios traiga limpieza y justicia. Esto nos promete. El versículo 21 y el 22 nos consuela con la promesa de salvación y protección ante su juicio. Él redime a aquellos que les sirven, que hacen su voluntad, que han decidido seguirlo y poner su vida en sus manos. Finaliza el Salmo con la promesa de que no seremos condenados, los que le sirvamos, confiamos y le busquemos. Estamos bajo su favor. Hagamos ahora juntos esta oración basada en el Salmo 34. Padre Celestial, te adoramos ante todas las cosas, continuamente te alabamos. Te agradecemos por tus maravillas y tu grandeza, exaltando juntos tu nombre. Confiamos en ti y esperamos tu respuesta. Sabemos que siempre nos libras de todo temor, aflicción, angustia y dificultad. Que tu luz nos ilumine para que estemos radiantes de alegría. Enséñanos a temer tu nombre, a obedecerte. Así nos protegerás en todo tiempo. Envía tu ángel para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda de todo mal. Danos, Señor, todo lo que necesitamos. Ahora queremos ver tu amor y bondad. Esperamos y confiamos en ti porque eres bueno y justo
con todos aquellos que te son fieles. Venga tu provisión en todo tiempo, para que nada bueno nos falte, en el nombre de Jesús. Limpia nuestros labios de toda palabra corrompida y grosera. Ayúdanos a controlar nuestras palabras, para que solo digamos palabras de fe, autoridad y bendición. Nos arrepentimos de todo lo injusto y te buscamos de todo corazón, para que tus ojos cuiden nuestros caminos y nos protejan ante toda situación y circunstancia. Que tus oídos escuchen nuestro clamor ahora y recibamos tu compasión. Ven a nuestra ayuda, rescátanos de toda trampa y dificultad. Sálvanos, perdónanos, para que nosotros y nuestras familias no seamos condenados. Pedimos y proclamamos todo esto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.